con los sistemas de escala de distribución, las operaciones, lo que implica, lo que apoya, cómo resuelve el sistema de escala o el DMS de distribución, esas operaciones de distribución que difieren de las operaciones de transmisión. Vamos a ver en este video los datos y cálculos eléctricos, datos presentes en la red, en los sistemas, en los DMS, y todos los cálculos que sirven de apoyo a la operación. Los cálculos, los datos eléctricos, vamos a partir de que hay una cantidad de datos que son insuficientes para analizar toda la red de distribución, y vamos a entender cómo completamos esos datos del sistema a través de cálculos y estimaciones, cálculo por ejemplo de flujo de carga de distribución y estimaciones de demanda para lograr tener información del circuito, de los circuitos de distribución completa. Para eso, obviamente, es necesario tener levantados los circuitos de distribución con longitudes parecidas a la realidad, con tipos de conductores parecidos a la realidad y con una ubicación georreferenciada de cada uno de estos equipos para poder saber, no, georreferenciada o presentada no con datos de georreferencia, pero tenemos que tener información del tipo de conductor y de la longitud para poder calcular el flujo de carga. Esto sería el esquema de lo que se ve en una escala de distribución. La imagen de arriba muestra una subestación, una imagen de una subestación de distribución, y en lo de abajo muestra un circuito. El interruptor de la subestación donde se conecta el circuito está en la parte inferior al lado izquierdo. Este sería el circuito que sería uno de los circuitos de la subestación de distribución. Uno de estos circuitos que aparecen conectados a la barra de distribución sería este circuito que está aquí. Y todo este recorrido es un recorrido georreferenciado, y al estar georreferenciado, sabiendo el tipo de conductor que se está usando, se puede saber todo el modelo completo de ese circuito de distribución. Se pueden saber las resistencias, las reactancias inductivas en serie y todo el modelo. Además estarían representados los transformadores de distribución a lo largo del circuito como una carga. En el DMS, ya se los comentaba en la video anterior, los datos medidos normalmente están a nivel de la subestación. Luego, en el circuito, puede ser que en el recorrido del circuito haya un lugar, dos lugares donde haya medición, y eso es así en muchas partes del mundo, porque los circuitos de distribución son extensos, están en la calle expuestos a, a lo que haya que en la calle, aunque estén en sótanos y tengan tanquillas donde están los equipos, pues están expuestos a que se inunden, y todos los esquemas de comunicaciones son esquemas caros. Pues entonces no es tan fácil y no es conveniente tener tanta medición en los circuitos de distribución. Este circuito, tal como está dibujado, permite que una vez que un interruptor o un seccionador cambia por entrada manual del operador, el operador se posiciona sobre el seccionador para abrir y lo abre, pero lo abre manualmente solo en el dibujo, porque en campo tiene que haber una persona haciendo la misma maniobra. Entonces el operador del DMS va a estar parado sobre el equipo, mientras en campo está otra persona. En lo que la otra persona le dice que la abrió, él lo abre aquí y lo deja simulado para que el circuito se dibuje indicando que esa zona está desconectada, que esa zona del circuito está desconectada. Si se hiciera una transferencia, entonces la transferencia también se cierra de forma manual y se cierra en campo, de manera de lograr de que este circuito en conectividad represente lo mismo que está en campo. Eso es uno de los trabajos más importantes y más delicados de la operación de los mapas referenciados, georreferenciados o mapas digitales de los circuitos de distribución. Una vez que un operador consiga
un equipo que no está en la posición de lo que está en campo va a empezar a desconfiar de los planos. Y al desconfiar en los planos, ya se pierde confianza en todo lo que se está viendo y es muy mala decisión porque al final no se sabe qué puede estar malo. O sea, conseguí uno malo y ese malo me puede decir que ahí pueden haber varios en posición distinta a lo que está en campo. Lo importante es que estos equipos aquí o todos estos seccionadores e interruptores representen lo que está pasando en campo para que aquí se puedan hacer los cálculos de la manera adecuada. Ese plano georreferenciado, además de tener las coordenadas de dónde están cada uno de los equipos, eso nos ayuda si las cuadrillas que están en campo también tienen su GPS y pueden llegar por latitud y longitud a un lugar. Eh, pero nos permite llegar ahí y no de la forma como se hacía tradicionalmente, que era decirle, bueno, la casa azul que está al lado de la mata de mango, donde está un señor que tiene un sombrero, ahí un poquito más adelante hay un transformador. Esas indicaciones muchas veces son erróneas o son equivocadas porque ya la casa no es azul, la pintaron de amarillo y ya entonces los operadores o la cuadrilla de campo no consigue el transformador que está buscando. Si tenemos los datos, la georreferenciación, el operador del centro de control le puede decir, mira, dirígete a estas coordenadas y con esas coordenadas se resuelve la ubicación del equipo. Se tienen todos los datos del conductor, tipo de instalación, si es un cable subterráneo o es una línea aérea. Se conocen los datos, se tienen que conocer los datos, se conocen los datos de todos los seccionamientos que puedan haber, se conocen datos de los transformadores hasta el nivel que se considere necesario. No siempre modelar el transformador es una buena idea porque recarga en el cálculo, los que estudiaron ingeniería eléctrica saben lo que eso significa. Algunas veces ese transformador final de distribución en el que ya aguas abajo está conectado al cliente y es un problema comercial, solamente se modela como potencia, factor de potencia y algunos datos característicos de eso como una carga, más que como un transformador. El flujo de carga y el alojamiento o el cálculo de la estimación de demanda se usan teniendo la topología y teniendo datos a nivel de la subestación, se usan para calcular a partir de esos datos en la subestación o datos donde se tengan, para calcular y ajustar los valores de voltaje y corriente a nivel del circuito hasta el transformador final. Entonces, muchos de los datos que se usan para estimar demandas para otras cosas que se necesitan hacer como botes de carga y otras características, muchas son datos calculados, pero datos calculados que se hacen varias iteraciones hasta que el valor calculado se parece bastante al valor medido y ese valor es el que sirve para después desplegar todo a lo largo del circuito, de las secciones del circuito donde no hay medición, se despliega todo voltajes y corrientes en cada una de las fases. Teniendo la topología podemos saber, una vez que hacemos y que mantenemos lo que está pasando en campo, podemos saber qué partes del circuito están conectados y qué no. Y teniendo también, una vez que hago los ajustes en la topología y tengo los valores medidos en la subestación, se hacen iteraciones y llega hasta que el error es cercano a cero y entonces se ajustan lo que les decía, el valor de voltaje y corriente. En un circuito que está bien construido y que tiene medición en la subestación, se pueden saber voltajes, corrientes, potencia, energía, estado de los interruptores, seccionadores en todo, a lo largo de todo el circuito. Si el circuito, una porción del circuito pasa con su carga a otro circuito por una transferencia que se haga en esos circuitos de distribución, todo eso se ajusta, todo se vuelve a calcular los voltajes y corrientes y cada vez que cambie, porque el sistema está cambiando, las demandas del sistema están cambiando, obviamente, y eso se va ajustando en la medida en que va cambiando. Normalmente en el sistema de escala de distribución, las actualizaciones de los datos pueden ser 10 segundos, no es tan seguido como en los despachos de carga y la red de transmisión. Se hacen actualizaciones de los datos de campo cada 10 segundos
y se pueden poner a correr todas estas aplicaciones con una frecuencia que puede ser cada media hora, cada hora, dependiendo de lo que se necesite o cuando el despachador lo necesite, el operador del centro de control lo necesita, se actualiza igualmente. En la próxima clase vamos a ver las herramientas de apoyo para el DMS, todas esas herramientas de apoyo para el operador para que tenga esa capacidad de calcular cosas y prepararse para las siguientes maniobras que está haciendo. Muchas gracias.